Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos nuevamente todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede hacer un control biológico de las plagas. La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo. Refleja el número y la variabilidad de organismos vivos a nivel de especies, entre las especies y a nivel de los ecosistemas, incluyendo además el ensamble y las interacciones jerárquicas de las escalas de organización genética, taxonómica y ecológica. Con la producción agropecuaria, el hombre interviene en los sistemas, generando cambios en el proceso natural de las diferentes especies. En un sistema prístino sin cultivos no existen plagas, existen organismos que tienen distintos hábitos alimenticios. Y de acuerdo a esos hábitos alimenticios, después el hombre dentro de un agroecosistema, viendo su funcionamiento, los denomina de otra manera. El agroecosistema es un sistema productivo. Entonces todo lo que allí tenga denominación va a ser por intervención antrópica. Pero en un sistema prístino va a haber organismos invertebrados o vertebrados, herbívoros, zoófagos, quiere decir que se alimentan, son carnívoros, también omnívoros, fungívoros, va a haber hongos, bacterias, virus que van a desarrollarse en vegetales o hongos, bacterias o virus que también se desarrollan en insectos. Entonces, en un sistema prístino todos conviven porque uno preda sobre el otro, y se van autorregulando las poblaciones, porque si no se regulara el crecimiento de una población, llegaría a un momento donde el ambiente, el alimento es limitante y se produciría un crash poblacional hasta una especie en extinción, como hay algunas especies. Pero en este caso lo que hay es una posición de equilibrio de las poblaciones a través de la cual van fluctuando las distintas poblaciones justamente porque se autorregulan entre ellos. El herbívoro se alimenta de la planta y va creciendo su población, pero el zoófago va consumiendo, entonces el herbívoro baja y van fluctuando alrededor de una línea que es el equilibrio poblacional que se toma como referencia después para el umbral de daño económico en el agroecosistema. Todas las prácticas agrícolas y ganaderas dejan su rastro en la tierra. El manejo de procesos biológicos de cultivos y de los sistemas ganaderos que permitan recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados se presentan como las bases de un nuevo paradigma productivo. Desde la Facultad de Agronomía lo que implementamos es que todos los estudiantes lleven la conciencia que cuando salgan al campo puedan hacer los correctos monitoreos para evaluar si realmente existe una plaga y si están estos controladores en el sistema, preservarlos, ¿sí? Y cuando tengan que usar algún insecticida o tengan que utilizar alguna técnica de control, pueda ser utilizada pero de la manera más selectiva posible sin afectar la fauna benéfica que allí se encuentra. A pesar de todo eso, y al estar presentes y hay que preservarlos, hay distintas técnicas que pueden hacer que estos enemigos naturales aumenten en el sistema, ¿sí? Aumenten, se reproduzcan, encuentren un refugio cuando por ahí las condiciones no son las más adecuadas. Y bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta todas estas herramientas y conocer el sistema y verlo como un sistema para poder manejar de la mejor manera, ¿sí? Y me parece que hay un cambio de paradigma en lo que eran las producciones anteriores en otros años y lo que tenemos que ir hacia el camino ahora de ver esta visión sistémica y de preservar estos enemigos naturales en el ambiente. Lo nuestro en la producción agropecuaria, tanto en la ganadería como en la agricultura, tiene una gran base tradicional, cultural, que lo traemos de nuestros antecesores, ¿no es cierto? Los abuelos, los padres de nuestros padres, una forma de trabajar, una forma de producir, donde el productor se hace cargo de su propia producción, que no ocurre en otros países, donde la producción está a cargo mucho más de la parte técnica, de los ingenieros y de los técnicos. En nuestra producción argentina, el productor tiene mucho peso sobre su producción, sobre las decisiones de su sistema productivo. Por lo tanto, es un actor tal cual, es un actor fundamental
para los procesos, para los nuevos procesos, tanto en las nuevas tecnologías de producción como en las nuevas tecnologías de procesos, digamos, donde nuestro aliado a los técnicos es el productor argentino, que el productor argentino tiene una decisión muy importante sobre sus sistemas, por lo tanto tenemos que trabajar fuerte con el productor para tomar esas decisiones. Lo que demuestran las investigaciones y donde está llevando este camino hacia unas visiones más agroecológicas, más de pensar en el sistema, en el todo, en no mirar solamente el foco y la atención en un aspecto, sino esta visión conjunta, ¿no? Me parece que mientras más conocimientos se vayan generando y se vaya demostrando con hechos reales, obviamente que el factor económico es clave en estas cosas, porque a veces por ahí nosotros que propiciamos los enemigos naturales en franjas refugio, que sabemos que crecen, se reproducen, y bueno, por ahí tenemos comentarios como, esta franja refugio que yo estoy creando, tengo menos lotes de superficie para cultivar, entonces cuánto me impacta económicamente, o sea, sabemos de todas estas cosas, pero hay que verlo a largo plazo. O sea, las estrategias de manejo hoy por hoy, si uno las piensa no en el ahora y a veces pensada por ahí más hacia futuro, puede estar viendo que los resultados van a ser muy satisfactorios, pero como digo, ¿no? Es el cambio de paradigma y el cambio de pensar por ahí un poco distinto. El proceso de agriculturización, iniciado hacia la década del 70, se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos, con la práctica de la siembra directa. Con la difusión de este modelo productivo, algunos factores, como la escasez de rotación debido al predominio del cultivo de soja, el uso de glifosato en muchos casos como única herramienta de control, la gran superficie agrícola bajo arrendamiento de corto plazo y la ausencia de monitoreo de los lotes, han acentuado el problema de resistencia de las malezas a los tratamientos de control. Si nosotros miramos los censos, hay varios censos, pero bueno, uno de los que casi todos miramos porque es el más actualizado, el censo que hace APRESID a través de la REM, uno se da cuenta que por año estamos teniendo 2, 3, 4, 5 denuncias nuevas de especies resistentes. O sea, eso es una consecuencia del mal uso o del uso no racional de productos fitosanitarios. O sea, cuando nosotros presionamos sobre el sistema con un mismo producto, con un mismo mecanismo de acción, sabemos que la consecuencia de esa presión de selección es la generación de especies resistentes. Y cada año tenemos 2, 3, 4 especies que aparecen con resistencia, ¿sí? Aún hoy en día a nivel país hay 30 especies, muchas de las especies tienen resistencia múltiple, o sea, resistencia a más de un producto fitosanitario, a más de un herbicida, a más de un mecanismo de acción. Y eso, por un lado, complica el manejo de esas especies, por otro lado, aumenta los costos del control de esas especies, ¿sí? Y por lo tanto reduce los márgenes de producción de los cultivos. Muchas veces cuando el foco está en alguna plaga específica, se trata de obviamente manejarla y a veces se han hecho usos indiscriminados, entonces las poblaciones plaga aumentan mucho más de lo que estaban, a veces por fenómenos de resistencia porque se han disminuido sus controladores biológicos. Entonces a eso vamos, ¿no? Cuando uno aplica el insecticida, que sea realmente selectivo para no provocar el impacto y efecto rebote en la plaga, que en realidad capaz que en su momento tenía los controladores biológicos, pero por ahí por el uso indiscriminado de insecticidas o no ser tan selectivos, hace que resurjan o evolucionen de una manera no deseable en el sistema, ¿no? Así que sí, la idea sería esa, ¿no? Tratar de siempre preservar y siempre apuntar a lo más específico posible. Después de ver cómo podemos producir teniendo en cuenta los procesos biológicos y naturales, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con más Saber Rural para contarles cómo podemos cuidar a nuestras mascotas.
Al igual que en los seres humanos, la diabetes en los pequeños animales con un buen diagnóstico y con controles puede llevarse adelante. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. En la medicina veterinaria, la diabetes es una enfermedad que la desarrollan los perros y gatos, existiendo diferencias de tipo entre las que padecen ambas especies. Esta afección, como los humanos, se trata de un trastorno hormonal frecuente. Por eso es necesario tener regulada y controlada la cantidad de azúcar en sangre de los animales. La diabetes es una enfermedad en la cual lo que encontramos es un acúmulo de glucosa en sangre debido a que o no se produce suficiente insulina o al hecho de que hay algún factor que haga que se hace resistencia a esa insulina. Por tanto, hay insulina, pero no trabaja bien porque hay unos factores de resistencia o a los dos mecanismos a la vez. Entonces, esto es lo que sería la diabetes. En el caso de los perros, su incidencia es mayor en las hembras de entre 7 y 9 años, habiendo razas más propensas a desarrollarla. Los gatos son todos susceptibles a sufrir esta patología. Tienen un riesgo más elevado los ejemplares obesos y los que tienen una alimentación desbalanceada. Hay las mismas diabetes que hay en personas, lo que pasa es que cada especie tiene un tipo de diabetes más frecuente. Todas se pueden encontrar en todas las especies, básicamente las dos más importantes es la diabetes tipo 1, que sería aquella en la cual el páncreas deja de producir insulina, no hay insulina, y por tanto se llama insulino dependiente, porque al no haber insulina la glucosa se mantiene elevada porque no es el mecanismo de que no hay insulina. Luego hay la tipo 2, que en este caso se llama insulino dependiente, porque en este caso sí que hay insulina, menos cantidad, pero produce el páncreas a una insulina, pero hay mecanismos de estos que hablábamos antes que producen resistencia a esa insulina y por lo tanto la insulina no trabaja bien, no hace su función y la glucosa no llega donde ha de llegar. La mayor causa de diabetes en mascotas es la obesidad y se relaciona con dos factores esenciales: la falta de ejercicio físico y una nutrición pobre o inadecuada. Los animales de compañía no tienen una necesidad tan alta en su dieta de cereales y otros carbohidratos como el almidón. Estos se transforman en azúcares en el interior del organismo, llevando a un exceso perjudicial en sangre. Los carbohidratos llegan a significar hasta el 80% de la composición de algunas dietas para mascotas, ya que el almidón es necesario para el proceso de deshidratación. Hay muchos factores predisponentes en raza, por ejemplo, porque hay factores genéticos y hay algunas razas que tienen más predisposición a la diabetes, pero en general, sobre todo la obesidad es uno de los factores más importantes asociados a la diabetes, y en segunda posición las inflamaciones que afectan al páncreas, ¿no? Las pancreatitis podrían también ser un factor de aparición de diabetes, pero depende de cada especie. Los perros tienen más diabetes tipo 1, es decir que por problemas inmunomediados, inflamaciones, el páncreas, las células del páncreas dejan de producir insulina. En cambio los gatos tienen más diabetes tipo 2, que en este caso se produce sobre todo por la obesidad, ¿no? La obesidad produce esa resistencia y su páncreas produce insulina, pero esa insulina no trabaja bien por la resistencia que produce la grasa y la obesidad. Los signos clínicos relevantes son aumento de apetito, aumento de sed, mayores volúmenes de orina emitida o pérdida de peso. Si una mascota los presenta, conviene consultar con un médico veterinario. Hay signos clínicos, los más claros y más frecuentes son beber mucho y orinar mucho, ¿no? Porque la glucosa hace que tengas ganas de beber y además orinas más por la diuresis que se produce. También comer pero perder peso, generalmente tú come con ganas, tiene mucha alimentación pero pierde peso, es la otra opción. Y finalmente tenemos algunos perros y gatos que lo que tenemos es ganancia de peso, es decir, que tienen
comen mucho y ganan peso, ¿no? Entonces, estos son los signos clínicos más frecuentes que produce la diabetes. Luego, asociado a los niveles de glucosa durante tiempo, pueden dar otros signos clínicos, pero los más frecuentes son estos. Al igual que en los seres humanos, los tratamientos requieren de diagnósticos adecuados, medición de la glucemia, el tipo de insulina, dosis que se va a administrar y controles médicos habituales. Es único para cada paciente y está compuesto de 3 bases: dieta, ejercicio y medicación. La diabetes es una enfermedad que es compleja porque es difícil solucionarla. De hecho, en gatos sí que a veces se soluciona porque somos capaces de bloquear esos mecanismos de resistencia, pero en el resto, por ejemplo, cuando ya el páncreas no produce insulina, necesitan insulina siempre, ¿no? Entonces, el reto a este momento es, por un lado, intentar diagnosticar lo más precozmente posible para intentar, diríamos, evitar que la mayoría de perros y gatos terminen necesitando insulina siempre. Y por otro lado, buscar alternativas a la insulina. Esto es un poco como en medicina humana, ¿no? Buscar mecanismos que pudiesen permitir, o insulinas que pudiesen permitir una mayor comodidad y un mejor control, dándose cada día, o buscar mecanismos, por ejemplo, como la producción de insulina endógena, producida por otras células que hemos implantado en otros órganos que produzcan esta insulina, ¿no? Es decir, buscar mecanismos que permitan sustituir esta falta de insulina o esta falta de eficacia de la insulina. Hacemos ahora una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La investigación y la extensión sobre sistemas agroproductivos integrados es la principal tarea de la Estación Experimental del INTA en Aredo, y aquí en Saber Rural les contamos de qué manera. El sudoeste bonaerense ha venido registrando una expansión agrícola con explotaciones que conservan su condición de mixtas y un rol de la ganadería que continúa siendo importante en la generación y distribución de ingresos de los establecimientos. En este contexto productivo y en una región en que la aptitud de los suelos remite a producción mixta, ganadero-agrícola o agrícola-ganadera, con restricciones en agricultura de verano, se encuentra inserta la estación experimental Cesario en Aredo del INTA. INTA en Aredo opera en el área del Partido Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí, ¿no? El área es básicamente agrícola-ganadera, con sus matices según el distrito o subáreas dentro del distrito, pero las principales actividades son agricultura y ganadería, ¿no? La estación experimental Cesario en Aredo del INTA impulsa ensayos para mejorar la eficiencia de los sistemas productivos, con énfasis en la ganadería. El campo está dividido en tres unidades. Es una unidad agrícola. Digamos que dentro de este campo es la parte más productiva para agricultura, donde prácticamente no hay desperdicio. Después tenemos una parte que es mixta, digamos que ahí estaríamos representando un campo, digamos, de acá de la zona que hace una producción mixta, digamos, que tiene agricultura y ganadería. En ese lugar se implantan cultivos, se implantan pasturas y verdeos. Y después ya hay una parte que es un poco, no sé llamarla inferior, pero tiene más medanoso, con más pasto llorón, que es la parte de cría. A partir de ahí se empiezan a organizar, digamos, todos los que son, primero las rotaciones que hay, tanto en la parte agrícola como en la unidad mixta, y después los trabajos que eventualmente se van haciendo en cada una de las unidades. El campo experimental representa en parte, gran parte de lo que es la situación de la zona, y está orientado en general lo que es trabajo dentro del campo experimental a lo que es ganadería con mayor énfasis y agricultura en menor escala, digamos. Y se apunta, el objetivo de este experimental es, desde que empezamos a trabajar, es un experimental que trabaja en la parte
sostenibilidad, ver sobre todo lo que es sistemas mixtos, cómo podemos insertar mejor las dos actividades, la agricultura y la ganadería, en pos de sistemas que sean más circulares y que sean más estables en el tiempo, a medida que evoluciona lo que está pasando en términos de cambio, variación y oscilaciones climáticas, pero mucho centrado en eso, en lo que es propuestas de procesos de manejo que nos permitan al productor poder complementar la ganadería y la agricultura hacia algo más sostenible, más estable en términos económicos y agrícolas, ¿no? Es un campo que, digamos, que tiene un régimen de precipitaciones promedio en 700 milímetros, son campos arenosos, con una parte, digamos, bastante productiva, después tiene partes de médanos que están fijados con pasto llorón en este caso. Bueno, ahora hemos empezado, digamos, hace 2 o 3 años con José a recuperar algunas partes de estas que estaban con pasto llorón y hacerlas productivas. Y después, bueno, la helada, como es esta región del sudoeste, tenés la primera helada que generalmente se da en marzo-abril, abril más que nada, que es la fecha, digamos, promedio, y una helada tardía que puede ser en noviembre. Pero a lo que es a la parte del sudoeste más adentro, tenemos 3 o 4 grados superiores a lo que es, por ejemplo, la zona de Coronel Suárez o de Pringles o, bueno, la zona aledaña, digamos. Con el paso de los planteos mixtos a una agricultura permanente y la adaptación de la ganadería a modelos intensivos, se torna necesaria la actualización constante, tanto de los profesionales que interactúan y coaccionan en estos sistemas, como de los productores. Con un trabajo impulsado en condiciones reales de producción, desde el campo experimental Naredo del INTA, se ensayan modos de manejo para crear sistemas ganaderos flexibles que combinan el pastoreo y la suplementación bajo el paradigma de la sustentabilidad. Nosotros venimos trabajando básicamente en una intensificación sustentable, en donde gran parte de los trabajos se enfoca en situaciones de pastoreo, en el uso pastoril de pasturas perennes y de puentes agrícolas, forrajeros le llamamos, o cultivo de servicio, como cultivo de cobertura, que quedan en la transición agricultura-ganadería. Y dentro de eso estamos trabajando mucho en lo que es las que son emisiones, lo que es captura y lo que es ciclado de nutrientes. Nosotros centramos mucho nuestro trabajo en lo que es ciclado de nutrientes, porque es un tema que no se le presta mucha atención, y no solo en el término de ciclar nomás y restituir al medio, sino en ver cómo puedo manejar para que ese nutriente realmente no se lixivie en el suelo y que sea utilizable por el cultivo posterior. Entonces tenemos muchos trabajos de ganadería, consecuencias agrícolas después, y a ver qué pasa con ese cultivo agrícola que le sigue. La zona, digamos, que está representada por la experimental, pero que también es una fotocopia, digamos, de los campos que están acá alrededor en la zona, tiene una parte productiva agrícola que es muy buena, por ser, digamos, suelos arenosos, con en algunos lugares presencia de napa, que lo hacen productivo para soja, para maíz. Y después tiene la parte de médanos, digamos, donde se torna más, digamos, para la parte de cría. Pero dentro de esas partes, digamos, más medanosas también hay, digamos, valles o lugares más fértiles con estas características, digamos, agrícolas, que es importante para la implantación de pasturas, para la implantación de verdeos de verano, para hacer maíz también en algunos lugares. La sinergia que genera el trabajo conjunto entre los organismos del Estado y las empresas del sector productivo permite pensar nuevos modos de hacer ganadería y agricultura. Para alcanzar la rentabilidad del negocio, se debe producir más, innovar, bajar costos y hacer un mejor uso de los recursos disponibles, enfrentando nuevos desafíos. Nosotros en cada cultivo que nosotros hacemos como productivo, porque hay que hacer parte de producción por el tema de que después el campo hay que llevar mantenimiento, pero en cada uno igual de los cultivos que se hace de forma extensiva siempre se está planteando alguna modificación o estar experimentando, viendo algo. Ya sea en densidades, sea en fertilización. Estamos tratando de bajar la cantidad de herbicida que se utiliza por hectárea, tratando de hacer manejos ya sea con cultivos de cobertura, con mucho monitoreo.
el tema, digamos, del manejar los cultivos y poder bajar, llegar a ese objetivo de decir, bueno, estoy echando por unidad de superficie menor cantidad de herbicidas, es un monitoreo constante, que hay que dedicarle mucho tiempo y que también uno entiende que en extensiones de campos muy grandes, como puede ser un productor, muchas veces llega tarde, no porque no sabe, porque no se da cuenta, sino porque hay que monitorear y hay que estar todo el día mirando todo eso. Pero bueno, se van obteniendo datos y cosas que nos van sirviendo para ver qué manejo se puede hacer. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.